Bien, estudiantes, continuando con la parte 2 de la actividad 3, indagamos científicamente sobre la capacidad pulmonar. En esta semana empezamos nuestra comprobación de la hipótesis que se realizará a través de la experimentación. Y para esto ustedes construirán un espirómetro casero. Muy bien, empezamos entonces. Bien, estudiantes, ustedes deben conocer la competencia que se está trabajando en esta actividad y es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. También deben conocer las capacidades que tiene esta competencia y los criterios de evaluación que se considerarán en esta actividad. Bien, estudiantes, el producto que ustedes presentarán al final de la experimentación, que dura aproximadamente 4 semanas, será un informe de indagación. En el archivo que envío hay un formato sugerido para el informe final de indagación que usted estará enviando posteriormente a mi correo. Bien, estudiantes, una vez más les hago recordar los pasos para realizar su indagación. En el primer paso, problematiza situaciones. En esta parte ustedes han formulado su pregunta, su hipótesis, e identificaron sus variables independiente y dependiente. En el segundo paso, ustedes seleccionarán sus materiales para realizar su experimentación, es decir, van a medir su capacidad pulmonar y para ello construirán su espirómetro casero. En el tercer paso, ustedes registrarán sus datos en tablas y luego elaborarán su gráfico de barras. En el cuarto paso, analizarán la información de su tabla de datos y su gráfico de barras. Y finalmente, en el quinto paso, después de analizar, evaluarán y comunicarán el proceso de sus resultados de su indagación. Bien, estudiantes, continuamos entonces. Acá les doy un ejemplo de cómo iniciar una indagación. Se les presenta una situación, se formula la pregunta, se formula la hipótesis, de ahí se identifican variables independientes, dependientes y las variables intervinientes. Este ejemplo, chicos, es referencial, ¿ya? Esto les va a ayudar para que ustedes puedan comprender mejor cómo realizar una indagación. Bien, ahora sí, entonces, nos enfocamos en nuestra indagación científica sobre la capacidad pulmonar. Esta parte, estudiantes, ya lo hemos tocado en la actividad anterior, pero nuevamente para hacerles recordar, porque ahí se mencionó los factores que intervienen en la capacidad pulmonar y en función a esos factores ustedes elaboraron su pregunta y su hipótesis. En este caso, acá yo he formulado 2 preguntas. La primera es, ¿de qué manera influye la actividad física para el aumento de la capacidad pulmonar? Y en la segunda pregunta, ¿cómo influye la actividad física en el incremento de la capacidad pulmonar? Bueno, estudiantes, ya tenemos formulado nuestras preguntas, dos preguntas de las cuales nosotros vamos a identificar las variables. Las variables en este caso, empezando por la independiente, que es la causa, sería la actividad física. Y la variable dependiente, ya saben que se refiere al efecto, vendría a ser la capacidad pulmonar.
También he considerado ya en esta parte las variables intervinientes. Por favor, no se olviden, estudiantes, estas variables intervinientes se deben controlar para no alterar los resultados. Entonces tenemos como variables intervinientes el tiempo de actividad física, la frecuencia con que se realiza el ejercicio, la edad, etc. Muy bien, una vez identificada las variables, entonces estamos listos para plantear nuestras hipótesis. Tenemos, como les decía, dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿de qué manera influye la actividad física para el aumento de la capacidad pulmonar? Su hipótesis sería, si realizamos actividades físicas, entonces aumentará la capacidad pulmonar. Para la segunda pregunta, ¿cómo influye la actividad física en el incremento de la capacidad pulmonar? Su hipótesis sería, la actividad física incrementa la capacidad pulmonar. Bien, ha llegado el momento de comprobar nuestra hipótesis. Si, por ejemplo, queremos medir la capacidad de aire que hay en nuestros pulmones, ¿cómo lo haríamos? Bien, lo primero, buscando información. Seleccionando los materiales, medidas de seguridad, etc. Entonces, ahora empezamos la construcción de un espirómetro. Para eso, les proporciono información sobre la función de un espirómetro. Una de las pruebas más habituales que se realiza en la medicina consiste en medir la capacidad respiratoria pulmonar. Para hacerla se utiliza un aparato denominado espirómetro, que proporciona este dato de forma rápida y eficaz. El principio de funcionamiento del espirómetro se basa en un principio de la física, el de la impenetrabilidad de los cuerpos, que señala que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por tanto, si se tiene un recipiente en el que hay un cuerpo y se introduce otro, se produce la salida del existente en igual cantidad del que entra. Dicho en otras palabras, si en un envase tenemos, por ejemplo, agua e introducimos aire, saldrá de ella misma cantidad de agua que de aire que hemos introducido. En este principio se basan los primitivos espirómetros, pues los actuales son de tipo digital. Bien, estudiantes, continuamos con los materiales que van a ayudar a probar nuestra hipótesis. Entre los materiales que vamos a necesitar tenemos un recipiente que puede ser un balde, una tina, un tazón. También necesitamos una botella descartable de 3 litros que puede ser de alcohol o gaseosa. También una manguera delgada, aproximadamente 1,5 metros, una regla. También necesitamos cinta McStay o marcador permanente. Bien, estudiantes, una vez seleccionados los materiales para nuestra experimentación, empezamos con el procedimiento. En esta parte estoy dejando al final unos videos, el cual les ayudará en la construcción de su espirómetro casero. Les dejo dos opciones para elaborar su espirómetro. Bien, estudiantes, una vez que ya han construido su espirómetro casero, empiezan a realizar su comprobación de su hipótesis, tienen que registrar su información y para eso realizarán un cuadro de doble entrada, como acá pueden observar. Esta es una propuesta que les hago, ¿no? Ustedes ven acá inicio, es decir, el primer día que usted se va a realizar la medición de su capacidad pulmonar sin realizar la actividad física.
Posteriormente tenemos semana 2, 3 y 4. Ustedes recuerden, chicos, que la actividad física que ustedes realicen deben hacerlo de una forma diaria o bueno, puede ser también interdiario. Y al final de la semana realizar o medir su capacidad pulmonar. Y eso van a registrar acá. Acá lo van a registrar en esta tabla. ¿Ya? Ahí van a registrar. Entonces va a haber 4 mediciones, chicos, chicas, no se olviden. Una vez que ya tenemos estos datos, ya ustedes pueden elaborar su gráfico de barras. ¿Ya? Acá también les proporciono un modelo, ¿no? Un ejemplo cómo lo pueden hacer, pero si ustedes desean utilizar otro modelo, no hay problema. La variable independiente lo van a colocar en el eje de las X y la variable dependiente en el eje de las Y. ¿Ya? Y más o menos así se va a notar su gráfico de barras. Bien, estudiantes, una vez que registraron su información, luego pueden ya ustedes analizar esos datos, ya sea de su tabla y de su gráfico de barras, para poder finalmente evaluar y comunicar el proceso de sus resultados de su indagación sobre la capacidad pulmonar. Bien, estudiantes, acá les dejo un formato sugerido para la presentación de su informe de indagación, que lo van a hacer llegar a mi correo después de 4 semanas. Recuerden que ustedes se van a realizar 4 mediciones de su capacidad pulmonar. ¿Ya? No se olviden que las mediciones se realizan después de que ustedes han realizado su actividad física. Semanalmente ustedes se programarán qué actividades van a realizar, si diario o interdiario, y al final de la semana se medirán su capacidad pulmonar. Y así la siguiente semana hasta completar las 4 semanas. ¿Ya? Bien. Bien, estudiantes, finalizando la actividad, ustedes están en la capacidad de autoevaluar sus avances teniendo en cuenta estos criterios de evaluación, ¿ya? Como los que pueden ustedes acá leer. Eso es todo en cuanto a esta actividad de indagación. Bueno, les deseo que Dios me los cuide, me los proteja y nos volvemos a encontrar en la próxima actividad. Gracias por su tiempo.